En este video, te vamos a revelar el poder sorprendente que tiene la sal como una herramienta en la guerra espiritual. Vamos a hablar de forma simple y directa, para que todos puedan entender cómo usarla de manera pura y correcta. ¿Sabías que hay 3 formas en las que puedes usar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? Piensa un momento, ¿por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Quédate con nosotros hasta el final, porque te vamos a dar la respuesta, y te aseguro, vas a quedar sorprendido con las revelaciones que haremos sobre el uso de la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad fundamental. Todo fue creado por Dios, nada existe fuera de su voluntad. Esto significa que incluso la sal fue creada con un propósito divino. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido hecho por la mano poderosa de Dios. Todo lo que existe, desde cada grano de sal hasta cada chispa de fuego, fue pensado y diseñado por Él. En el libro de Génesis, leemos: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, ya estaba allí, presente desde el inicio de la creación. Muchas veces, la Iglesia evita hablar sobre cómo Dios no solo le da autoridad al ser humano, sino también a los elementos de la naturaleza. El fuego, el agua, las plantas y los animales. Cada uno tiene un propósito sagrado. El fuego tiene la autoridad de consumir, el agua la de dar vida, y la sal, la de preservar y purificar. Reflexionemos. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en momentos de prueba? Voy a hacer una pausa para invitarte a compartir tu experiencia con el uso de la sal en los comentarios. Para muchos, escuchar el testimonio de otros cristianos es algo que inspira y fortalece. Muchas personas han encontrado sanación y alivio a través de su uso. Por ejemplo, una hermana experimentó un milagro en su vida luego de ungirse las manos con la sal. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te has sentido mejor después de usar sal en tus oraciones? Compártenos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida mediante este poderoso mineral. Sigamos. En la antigüedad, las personas creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, le daba sabor a los alimentos, e incluso se usaba como dinero. En la Roma antigua, los funcionarios públicos recibían su salario en sal, de ahí viene la palabra salario. La Biblia usa elementos cotidianos para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen un lugar sagrado en nuestra fe. Entonces, si aceptamos sin problema el uso del aceite, ¿por qué dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal está relacionada con lo oscuro, pero esto es una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el aceite de la unción, que aparece más de 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, se usaba para ungir al sumo sacerdote, al tabernáculo y a sus muebles, marcándolos como santos y apartados para Dios. Aunque el aceite en sí no tenía poder sobrenatural, la obediencia a Dios en su uso lo hacía sagrado. Lo mismo ocurre con la sal. Si Dios nos dice que la usemos, ¿por qué no hacerlo? No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Así como el aceite tiene su lugar en la fe, la sal también lo tiene, y Jesús lo dejó claro cuando dijo: Ustedes son la sal de la tierra, Mateo capítulo 5. La sal preserva, purifica, y cuando la usamos de acuerdo a la voluntad de Dios, se convierte en una poderosa arma espiritual. Finalmente, reflexionemos en cómo lo material refleja lo espiritual en los planes de Dios.
Como ejemplo, la vara de Moisés fue usada para manifestar el poder de Dios. Jehová le dijo: ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió: una vara. Dios le ordenó que la tirara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Esto nos muestra que Dios otorga poder a los objetos que Él mismo creó, para cumplir su propósito. Lo mismo ocurre con la sal, el aceite, y otros elementos que usamos en nuestra vida diaria, no como ídolos, sino como herramientas en las manos del Todopoderoso. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado, es simplemente la palabra de Dios. No permitamos que el enemigo nos engañe, diciendo que la sal es algo maléfico. En muchos lugares, la gente dice que alguien está salado para referirse a la mala suerte, pero esa es otra mentira del enemigo. La verdad es que Dios nos dio la sal como una bendición, un regalo, y una herramienta para pelear nuestras batallas espirituales. Negar estas prácticas sería cerrar los ojos ante la cruda realidad del mal en el mundo, porque la maldad y la perversidad están presentes. No existe tal cosa como magia blanca, que provenga de Dios. Cualquier acción que no esté dirigida por el Espíritu Santo y por la Biblia, es en esencia brujería. El enemigo, en su afán de usurpar, imita y corrompe lo que Dios ha creado, buscando aprovecharse de las herramientas divinas. Satanás es un imitador que distorsiona lo sagrado. Roba lo que es de Dios y lo convierte en perversión. Incluso ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad que le fue arrebatada al hombre, como lo relata en Mateo 4. Allí, Satanás llevó a Jesús a una montaña elevada, donde le mostró la gloria de todos los reinos y le ofreció: todo esto te daré si te postras y me adoras. Sin embargo, esa autoridad le había sido dada al hombre por Dios, pero fue usurpada por Satanás, debido a la desobediencia del hombre. Es importante que se reflexione profundo sobre cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. ¿Utilizamos las herramientas que Dios nos dio con el respeto y el propósito que merecen? Debemos recordar siempre que lo que vemos en lo material muchas veces refleja lo que ocurre en lo espiritual. Nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se menciona en Efesios 6. No luchamos contra la carne ni la sangre, sino contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, y las fuerzas espirituales de maldad en los cielos. La Biblia también enseña que Dios y sus profetas fueron los primeros en utilizar la sal, un mineral que Él mismo creó. En la historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, vemos cómo Lot, guiado por deseos mundanos y sin la dirección de Dios, decidió vivir en ciudades donde reinaba la perversión. El pecado en esas ciudades era tan grave, que llegaba hasta los cielos. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí, la sal fue utilizada como castigo, por el pecado de desobediencia. No fue Satanás quien usó este mineral, sino Dios, para impartir justicia. En Levítico 2, se menciona la importancia de sazonar con sal todas las ofrendas, y nunca dejar que falte la sal en ellas, pues es la sal del pacto, entre Dios y su pueblo. Dios ordenó al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda, como símbolo de purificación. Este pasaje nos muestra otra característica importante de la sal: su poder purificador. En Crónicas, se menciona otro uso espiritual de la sal, al decir que Dios dio el reino de Israel a David bajo un pacto de sal, un pacto eterno. Esto resalta la naturaleza perpetua y sagrada de este mineral. A lo largo de la Biblia, la sal simboliza tres cosas: purificación, pacto y maldición. Ahora bien, ¿por qué los brujos usan sal para realizar sus hechicerías? Ellos
han comprendido el poder espiritual que este mineral posee. Han entendido que la sal creada por Dios trasciende lo material y espiritual, y han tratado de usarlo en contra de sus propósitos originales. El enemigo ha hecho creer al mundo que la sal es un instrumento del mal, pero la realidad es que es una herramienta divina, eterna, que los hijos de Dios han olvidado o dejado de usar. Es tiempo de decir, basta, a los engaños del enemigo. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal no es un instrumento maligno, sino una herencia para los hijos de Dios. Si eres un verdadero hijo de Dios, no deberías temer a quienes utilizan la sal para maldiciones o hechicerías. Tienes la autoridad, dada por Dios, para deshacer cualquier maldición o brujería. El profeta Sofonías, en su capítulo 2, afirma: Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas y una mina de sal, una desolación perpetua. Moab y Amón nacieron de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos pueblos, nacidos del pecado, se convirtieron en enemigos constantes de Israel. Este pasaje nos muestra cómo la perversión sexual trae consigo maldiciones que afectan a generaciones. Muchos hoy en día se preguntan por qué sus familias enfrentan problemas o por qué sus matrimonios fracasan. La raíz de estos problemas puede estar en los pecados de nuestros antepasados. Incluso entre cristianos, que a veces vemos el abuso o inmoralidad, situaciones que a menudo tienen su origen en las acciones inmorales de generaciones pasadas. Pero hay esperanza. Como lo dice el pasaje de Sofonías, podemos romper estas maldiciones. Solo debemos consagrar la sal a Dios y orar, para que nos libere de estas cadenas. Es momento de orar. Padre mío, Dios de Israel, te doy gracias por darme tu palabra. Perdona los pecados de mis antepasados, perdona las iniquidades de mi familia. Ayúdame a liberarme de las maldiciones y a caminar en tu luz. Hoy tomo la sal bendecida para consagrar en tu altar, y con ella, detengo todo mal que ha perseguido a mi familia. Esparzo esta sal sobre mi vida, como símbolo de limpieza y protección. Así como Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por el pecado, hoy decido apartarme de toda maldad. De ahora en adelante, quiero que tu verdad, tu bondad y tu misericordia guíen mis pasos, y a las generaciones que vendrán. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La sal en la Biblia es un elemento único, tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma que Dios dejó a sus hijos, aunque el enemigo la usa en nuestra contra. No tengas miedo. Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero también nos advirtió que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, solo para ser tirada y pisoteada. La Biblia menciona la sal en momentos de bendición como de maldición. En el Salmo 107, dice que Dios transformó ríos en desiertos y tierras fértiles, en campos salinos por la maldad de sus habitantes. La sal representa una tierra estéril, un castigo por el pecado. Los cristianos no suelen usar la sal para maldecir, lo cual es positivo, porque debemos actuar con amor genuino. Sin embargo, como hijos de Dios, también debemos saber cuándo usarla, en la guerra espiritual y en tiempos de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Piensa en un ejército. Está siempre listo para defender a su país, aunque no siempre está en batalla. Pero cuando el enemigo ataca, ese ejército debe levantarse para proteger su tierra. De igual forma, en la guerra espiritual, el enemigo ya está invadiendo el territorio cristiano, y la sal es nuestra herramienta para maldecir sus obras. Toma la sal que has consagrado a Dios, y espárcela en tu hogar, tu vecindario y tu ciudad.
Ahora te invito a hacer esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, hoy tomo la sal de tu pacto y la esparzo sobre mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. Seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría, y rompo cualquier pacto hecho por hechiceros en esta tierra. Le doy un ultimátum al brujo. Si no se arrepiente, caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y anulo todo espíritu de venganza que quiera levantarse contra mí y los míos. Desde hoy y para siempre, la maldad no se levantará más en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así sea. La sal tiene un poder increíble. Cuando el profeta Eliseo salió al manantial, echó sal en las aguas y dijo: Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es uno de los pasajes más recordados sobre el uso de la sal en la Biblia. Eliseo, con la doble porción del Espíritu, usó este elemento que Dios le había dado, y sanó las aguas en el nombre del Señor. En Ezequiel 4 se menciona que tras la expiación, los sacerdotes debían ofrecer un becerro y un carnero sin defecto, rociándolos con sal antes de ser sacrificados en holocausto a Jehová. Esto nos muestra lo importante que era la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piénsalo de esta forma. El dinero que damos como ofrenda o diezmo, pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios. ¿Quién sabe por dónde ha pasado? Quizás por ladrones, asesinos, traficantes o incluso por lugares de idolatría. La sal consagrada es un arma de purificación. Y así como limpiamos el dinero que llevamos al altar, debemos hacerlo con respeto y reverencia. Si deseas consagrar sal a Dios, cómprala con esa intención específica, no para cocinar ni otro uso común. Y usa un recipiente nuevo y dedícalo únicamente a este propósito, de la misma forma en que respetamos lo que destinamos para Dios. Algunas iglesias esparcen sal sobre los diezmos y ofrendas, orando para purificarlos, como se menciona en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, algunas personas entienden que lo que llevan ante Dios debe ser puro. Por eso, antes de dar sus diezmos, limpian el dinero en casa utilizando la sal consagrada. Leemos sobre el pacto de sal. Dios dijo: Todas las ofrendas que los hijos de Israel han elevado a Jehová, las he dado a ti y a tus hijos, como un pacto perpetuo. Este pacto de sal sigue vigente para quienes honran a Dios hoy en día. Quizás pienses que eso era solo para los israelitas, pero recuerda que nosotros, como creyentes, hemos sido injertados en la familia de Dios, bajo el mismo amor del Padre. La sal, por su capacidad de conservar, simboliza lo eterno, la fidelidad y la estabilidad. Por eso, también representa un símbolo de amistad duradera en las costumbres antiguas. Entonces, la sal es un poderoso símbolo de purificación y pacto entre Dios y su pueblo, que trasciende el tiempo y sigue siendo relevante hoy en día. Los personajes de esta historia solían compartir sus comidas, incluso sazonaban sus alimentos con sal, lo que simbolizaba una lealtad y compromiso, firmes con el pacto que habían establecido. Se creía que un pacto de sal debía cumplirse a rajatabla, y en Números 18 se menciona que el incumplimiento o la traición a este pacto a menudo podía costar la vida. En una ocasión, un historiador estadounidense estaba investigando en una ciudad del Medio Oriente cuando la noche lo sorprendió. Consciente de lo peligrosas que eran esas carreteras de noche, decidió entrar en una de las tiendas a lo largo del camino. Es probable que esa tienda perteneciera a gente que asaltaba a los viajeros desorientados. Sin embargo, el riesgo no le preocupaba tanto, la noche era fría y el peligro acechaba.
Al acercarse a la tienda, el hombre habló con el dueño, explicándole que su destino estaba muy lejos, y que continuar por la carretera en la oscuridad era arriesgado, ya que podría perderse o enfrentar algo peor. El dueño de la tienda le respondió: ¿No sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo estás seguro de que no te mataré y te robaré? A lo que el viajero contestó: Sé que eres un ladrón, pero propongo un pacto de sal contigo. Entonces, el ladrón lo invitó a entrar y sentarse. Preparó pan y lo sazonó con sal, y ambos compartieron la comida. A la mañana siguiente, el viajero se despertó y vio al ladrón, cuidando las pertenencias que había dejado. El ladrón le devolvió con amabilidad todos sus objetos. El estadounidense se subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo protegió hasta llegar a su destino. Este ladrón sabía que un pacto de sal con un hombre era un servicio a Dios, y lo honraría hasta el final de sus días. El pacto de sal sigue siendo relevante en Oriente, simbolizando un acuerdo que perdura hasta el final, incluso después de la muerte de alguno de los involucrados. Un comerciante fue al campo con la intención de comprar 100 ovejas, pero al llegar, descubrió que el pastor tenía 300 para vender. Al darse cuenta de que no contaba con el dinero suficiente para adquirirlas todas, el pastor le sugirió hacer un pacto de sal. Te entregaré las 300 ovejas y tú me pagarás 200 en 60 días. Ambos aceptaron, y compartieron una comida sazonada con sal. El comerciante se llevó las ovejas, pero 30 días después, falleció. Su hijo, consciente del pacto que su padre había hecho con el pastor, honró ese acuerdo y pagó la deuda. Es fundamental entender que el pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No se puede prometer a Dios que se hará un pacto, y luego vivir a su manera. Dios honra a quienes le honran, y su promesa es que Él será nuestro Padre. Sin embargo, es crucial recordar los mandamientos de Dios. En Éxodo 20 se menciona el Valle de la Sal, donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Según el libro de Samuel, David se destacó al regresar, tras derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal, donde también derrotó a 10,000 edomitas. David nombró a ese lugar Octel, y ese nombre perdura hasta hoy. Bajo el liderazgo de Masías, su pueblo también fue al Valle de la Sal, donde venció a 10,000 hombres de Seir. Este valle se convirtió en un símbolo de la victoria israelita en dos ocasiones, la primera, cuando David venció a los 18,000 arameos. Los estudiosos aún no han podido ubicar el lugar exacto, pero Samuel nos relata que allí David fue exaltado por su pueblo, tras lograr una victoria notable. La batalla que enfrentó David fue difícil, pues tenía muchos enemigos y su ejército era menor en número. Pero quizás Dios estaba a su lado, y efectivamente, David salió victorioso en el Valle de la Sal al derrotar a esos 18,000 soldados. Quiero que entiendan algo importante. Si no luchas tus propias batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la idea de que Dios pelea nuestras batallas, y es cierto, pero solo a medias. Dios ya ha ganado la guerra, pero tú debes enfrentar tus propias luchas y luchar por tus bendiciones. Es una mala costumbre que han adoptado algunos cristianos modernos, quedarse solo orando y clamando. Déjenme decirles que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y su mensaje siempre iba acompañado de acción. No se dedicó únicamente a orar. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas deben enfrentarse, poniendo en práctica la fe que profesamos. Ciertamente, debemos orar, ayunar y alabar, pero también es tiempo de poner en acción lo que creemos en el corazón. Para los israelitas, la sal tenía un valor inmenso, con ella sellaban el pacto de Dios con el hombre, purificaban ofrendas y bendecían o maldecían.
Ese día, David debía demostrarle a su pueblo que Dios estaba con él, y que la sal del pacto estaba sobre su cabeza, asegurando así que la victoria vendría de Jehová. Ahora bien, si tú deseas las bendiciones de Dios, ¿qué estás haciendo para conseguirlas? ¿Te quedas esperando o solo oras en casa, esperando que Dios actúe? ¿Te conformas con asistir a la iglesia? Muchos cristianos esperan la respuesta de Dios, sin hacer ningún sacrificio o esfuerzo extra, para ser considerados buenos creyentes. Queremos alcanzar las mayores bendiciones con el mínimo esfuerzo. La respuesta para un cristiano que busca sus bendiciones es simple. Lucha por ella. La historia de David muestra que la sal puede bendecir o maldecir. Si te enfrentas a la batalla decidido a ganar, la sal será tu bendición. Pero si vas con una actitud derrotista, la sal podría volverse tu perdición. Así es como trabaja un brujo. Si maldice tu hogar con sal, y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición recaerá sobre ti. Pero si comprendes que la sal es un recurso poderoso para ti, honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga o maldición podrá tocar tu hogar. En tiempos de dificultades, es esencial que un cristiano ore, ayune y se consagre, mostrando justicia y piedad ante Dios. La vida espiritual es crucial. Si no estamos en esa dimensión, sentimos que algo no está bien. La sal simboliza el inicio de esta lucha. Jesús, en muchas ocasiones, sanaba únicamente con su palabra, pero en otras, realizaba actos proféticos, demostrando su identidad como el Hijo del Creador. En el capítulo 9 de Juan, se narra que al pasar, Jesús vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron, «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió, «No ha sido por el pecado de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan visibles en él. Debo realizar las obras de quien me envió mientras aún hay luz, porque la noche vendrá cuando nadie pueda trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo». Luego, escupió en la tierra, formó lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole, «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Quizás no has comprendido del todo lo que intento decirte, así que permíteme ilustrarlo con algunos ejemplos. Las plantas son un claro ejemplo de la creación de Dios, diseñadas para su gloria. Entre toda la creación, hay plantas con propiedades curativas tanto para seres humanos como para animales, y muchas medicinas actuales provienen de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Pero, ¿son las plantas materiales o espirituales? A simple vista, dirías que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Sin embargo, lo cierto es que su existencia se origina en el ámbito espiritual. En los inicios, solo había un vacío, y de repente, todo fue creado, tal como se narra en el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de la materialización de lo espiritual, primero concebido en el pensamiento de Dios, y luego manifestado en el plano mortal. Como dice Jeremías, «Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había apartado». La encarnación de Jesús, como espíritu hecho carne, demuestra que cuando lo espiritual se traslada al ámbito material, los milagros suceden. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y este último simboliza pacto, limpieza y bendición. Jesús mismo fusionó lo espiritual con lo físico. Al escupir en la tierra y hacer lodo con su saliva, aplicó eso en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es simplemente saliva, pero también representa agua, que fue creada para dar vida.
Jesús reconoce esto, y mediante su autoridad, conecta lo espiritual con lo material, provocando un milagro. Pero aquí está la clave. En Juan 9, le dijo al ciego que se lavara en el estanque de Siloé. Al hacerlo, completó el milagro, la obediencia y la acción traen bendición. Finalmente, la sal ha sido usada como herramienta en batallas desde el Antiguo Testamento, simbolizando el pacto entre Dios y David. Era empleada para purificar ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno. Se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser cuidadoso y puro desde la compra, utilizando utensilios nuevos dedicados solo a este propósito. Al usar la sal, el creyente debe estar comprometido con Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. Esta sal se aplica en lugares afectados por maldiciones, pecados y la maldad humana, en áreas que los espíritus malignos no quieren abandonar, intercediendo y orando para restringir cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se usa para romper maldiciones heredadas, aplicándola sobre el vientre y renunciando a lazos ancestrales. También debe esparcirse sobre los diezmos y ofrendas presentadas en el altar, orando por su purificación en hogares y lugares sagrados. La sal se esparce para afirmar que están bajo la protección de la gracia divina, y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En muchas culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de lealtad y confianza. Sin embargo, la sal no tendrá efecto sin fe y dedicación a Dios. Una advertencia final. ¿Alguna vez has oído de la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer a Moisés en Números 21? Después de dejar el monte Hor, en el camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló en contra de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este maná ligero. Entonces, Jehová envió serpientes venenosas que mordían al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo: Haz una serpiente ardiente y colócala en una asta, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce y la levantó. Cuando alguien mordido miraba a la serpiente, vivía. Dios fue misericordioso, proporcionando un símbolo visible, para que los israelitas pudieran ser sanados del veneno. Tener un milagro tangible como una estatua facilita tener fe, pero la historia no acaba ahí. El pueblo de Dios se corrompió nuevamente en 2 Reyes 18. Ezequías destruyó la serpiente porque los israelitas empezaron a adorarla, olvidando que el milagro provenía de Dios y no de un objeto. Lo mismo ocurre con la sal, debe ser una herramienta al servicio de los hijos de Dios, no adorada ni utilizada sin cuidado. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, actúa como un buen siervo, y no repitas el error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente, y siempre contarás con el favor de tu Padre Celestial.